Hola chicos, bienvenidos a una semana más de trabajo en la asignatura Lengua Materna Español 3. Esta semana continuaremos trabajando con el tema Construir definiciones, mapas conceptuales y crucigramas. El aprendizaje esperado establece relaciones entre conceptos en un mapa conceptual. Durante estos 2 días de trabajo, ustedes elaborarán un mapa conceptual, pero para eso van a realizar las siguientes actividades que les permitan recordar qué es un mapa conceptual. Actividades para trabajar el lunes 10 de mayo. Considerando que esta es una fecha importante para muchos de nosotros, la actividad que van a realizar el día de hoy es muy sencilla para que no les quite mucho tiempo y puedan tener disponibilidad para trabajar otras actividades o para realizar otras actividades familiares en casa. Este día trabajaremos con el tema construir definiciones, mapas y crucigramas. La actividad número 1 dice, lee la siguiente información y en tu libreta dibuja cada una de las 6 categorías básicas de las emociones: miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría y tristeza. Como podrás darte cuenta, la actividad es muy sencilla, únicamente tienes que elaborar un dibujo sobre cada una de las 6 categorías básicas de las emociones, que son las que ya te mencioné. Para ello te solicito que leas la información que aparece en tu cuadernillo y que también puedes observar en esta imagen. ¿Qué son las emociones? ¿Cuáles son las emociones básicas? Y leyendo esta información tú vas a poder saber a qué se refiere cada una de las 6 categorías básicas de las emociones para que puedas dibujarla. Te recuerdo que debes poner el dibujo y la categoría a la que se refiere la emoción. Por ejemplo, si dibujaste o ilustraste el miedo, pues abajo ponle que ese dibujo se refiere al miedo. Si hiciste algún dibujo sobre la emoción o la categoría de la sorpresa, tienes que ponerle ahí sorpresa, ¿sí? Para indicar a qué dibujo se refiere cada una de las categorías básicas de las emociones. Finalmente, una vez que tengas tu dibujo, deberás enviarlo a través de los medios indicados para que tu actividad sea revisada y considerada para tu evaluación. Actividades para realizar el martes 11 de mayo. Número 1. Observa el video de tu profesor sobre la explicación de las características de los mapas conceptuales y escribe en tu libreta lo más importante. A continuación te explicaré brevemente sobre los mapas conceptuales. Número 2. Retoma la información que trabajaste ayer sobre las emociones y elabora en tu libreta un mapa conceptual. Es decir, con la información que yo te voy a explicar sobre los mapas conceptuales, qué son, cómo se hacen y cómo se estructuran, tú deberás retomar o volver a considerar la información que leíste el día anterior sobre la información de las emociones para que con ella puedas elaborar tu mapa conceptual y finalmente puedas tomar una fotografía para enviarla a través del medio indicado y esta pueda ser revisada y considerada para tu evaluación. Comencemos por recordar qué es un mapa conceptual. Para ello, utilizaré este mapa conceptual que pueden ver en su pantalla. Mapa conceptual es un recurso esquemático, es decir, es un esquema que visualmente está organizado de acuerdo a nuestra percepción de la información que obtuvimos de un texto. Es decir, después de que yo leo un texto, yo obtengo una percepción de la importancia de la información que ahí aparece. Y entonces, este mapa conceptual me permite organizar la información más importante de un texto y me permite ordenarlo de modo jerarquizado, es decir, partir de lo más importante a lo menos importante. Una información dentro de un mapa conceptual siempre se va a organizar de esa manera.
En los primeros niveles, es decir, en la parte de arriba se va a comenzar con el título y posteriormente se va a ir tomando la información o se va a ir plasmando la información más importante del tema. Hasta abajo nos van a quedar algunos ejemplos o información que retroalimente las ideas principales que ya plasmamos en los primeros niveles, es decir, en la parte de arriba del mapa conceptual. También nos dice que el mapa conceptual se expresa con una representación gráfica, es decir, que va a tener una estructura visual que a nosotros nos va a permitir identificar rápidamente la información. Y nos dice que esta representación gráfica se da a partir de conceptos que están unidos por enlaces. Recordemos que los conceptos son aquellos que se encuentran encerrados, ya sea en un recuadro, en un círculo. Todo lo que se encuentra encerrado son los conceptos y estos conceptos se unen por enlaces o palabras de enlace, los cuales no van encerrados porque solo son palabras que nos permiten unir ideas. Y finalmente nos dice que tiene una estructura, ya habíamos hablado de la estructura que es de manera jerárquica, es decir, comenzamos con lo más importante y terminamos con lo menos importante o los ejemplos. Posteriormente tenemos cuáles son los elementos de un mapa conceptual. Tenemos que un mapa conceptual tiene 3 elementos que son muy importantes para que un mapa conceptual sea un mapa conceptual. Número 1, tiene los conceptos. Los conceptos, recuerden, siempre van a ir encerrados en un recuadro o en un círculo. Y nos dice que son imágenes mentales que las personas, que nosotros los manifestamos mediante palabras o frases. Es decir, de una lectura que yo pude haber leído, yo tengo que identificar cuáles son esos conceptos o cuáles son esas palabras más importantes que a mí me permitan recordar la información de la que trata un tema, ¿sí? Por ejemplo, si mi lectura fuera ¿qué es un mapa conceptual? Seguramente mis conceptos serían las palabras mapa conceptual, jerarquizar, información, relevante, organización, son palabras, los conceptos son palabras que al momento de leerlas fácilmente nos permiten recordar de qué trata el tema, ¿sí? Y estos siempre van a ir encerrados, son los que le van a dar ese soporte a nuestro mapa conceptual. Siempre van a ir encerrados y son los que nos permiten recordar fácilmente la información. Después tenemos las palabras enlace, que expresan el tipo de relación que existe entre dos o más conceptos. Y estas palabras casi siempre, o en su mayoría, son verbos. Observen aquí en el mapa conceptual que se observa en su pantalla, todas las palabras que no están encerradas en un recuadro son mis palabras de enlace. Y la mayoría de ellas utilizan un verbo. Por ejemplo, es, expresa, tiene, permite. Son palabras que me permiten unir dos o más conceptos y que esto en su conjunto hace que mi idea tenga coherencia, que mi idea tenga una lógica. Bien. Por último tenemos las preposiciones. Las preposiciones están compuestas por dos o más conceptos unidos por una palabra enlace. Por ejemplo, aquí yo en mi mapa mental, conceptual, observo, mapa conceptual es un recurso esquemático. Esa idea que está compuesta por dos conceptos y por una palabra de enlace es una preposición porque está compuesta por dos conceptos y una palabra de enlace y me están aportando información muy importante. Observen aquí el siguiente ejemplo. Dice, el primer concepto, recuerden que un concepto puede ser una palabra o una frase.
pero nunca va a ser un párrafo completo como ustedes acostumbran poner en un mapa conceptual, que llenan los recuadros de información, copian un párrafo completo. Eso no es un concepto. Un concepto son palabras o frases únicamente. Y aquí observen el primer concepto, los animales vertebrados. Ese es el primer concepto. La palabra enlace es el verbo tienen. Y el segundo concepto es columna vertebral. Observen los conceptos, pongan mucha atención en los conceptos, porque aquí únicamente son un par de palabras que en su conjunto forman una frase. No están utilizando en este concepto un párrafo completo de información, porque eso no es un concepto, ¿sí? Entonces aquí observen que esta es una preposición que está formada por dos conceptos y una palabra de enlace para dar coherencia a esa información que se presenta en el mapa conceptual. Entonces, es muy importante que recuerden qué es un mapa conceptual, para qué sirve y cuáles son sus principales elementos para que los mapas conceptuales que ustedes entreguen sean lo más parecidos a estos. Por último, recuerden que los conceptos y las palabras enlaces se unen a través de líneas para indicar hacia dónde va la lectura del mapa conceptual. El ejemplo que observan en pantalla es una orientación de cómo deben ustedes de empezar a estructurar su mapa conceptual. En la parte de arriba dice concepto central. En esa parte ustedes deben de colocar el título que debe ir encerrado. Posteriormente utilizarán ustedes las flechas o las líneas para indicar cuál es la dirección en la que se orienta la información. Y aquí siempre empezamos de izquierda a derecha. Entonces tenemos en la parte de arriba, ¿sí? Ustedes van a colocar los conceptos principales, y esos conceptos principales tal vez pueden ser algunos subtítulos o tal vez pueden ser algunos conceptos que permitan de ahí que la demás información se desprenda hacia abajo de ellas, ¿sí? Entonces tienen que ser los conceptos principales o los más importantes los que se coloquen en ese primer nivel de información de manera jerárquica. Después tenemos que hacer uso de palabras de enlace para poder incluir en este mapa conceptual los conceptos secundarios, es decir, aquellos conceptos que sí son importantes, pero que no son tan importantes como los principales, porque los secundarios dependen de los principales. Entonces, todos esos conceptos que permitan explicar lo que ustedes pusieron en el primer nivel o como primera información, son los conceptos secundarios que pertenecen a un segundo nivel de información. De ahí pueden derivar más palabras de enlace para tener tal vez, si la información del tema que ustedes van a trabajar es muy amplia, puede existir un tercer nivel de información y un cuarto nivel de información. Aquí ustedes observen que el cuarto nivel de información o cuarto nivel de mi mapa conceptual maneja ejemplos. Si mi lectura me permite poner ejemplos, entonces estaríamos hablando de manera jerárquica de un cuarto nivel de información, ¿sí? Esta es la estructura jerárquica de cómo se organiza la información en un mapa conceptual. Observen aquí nuevamente que los recuadros de los conceptos son pequeños porque en los conceptos únicamente se utilizan palabras o frases importantes que nos permitan recordar lo más importante del tema. No se utilizan los recuadros para llenarlos de información con párrafos completos. Finalmente, observemos este mapa conceptual sobre el tema cadenas tróficas. Cadenas tróficas. Existen tres, tales como productores. Los productores pueden ser plantas acuáticas. Estas producen fotosíntesis. También las cadenas tróficas puede haber consumidores que están clasificados en consumidores primarios, secundarios y terciarios. En los
primarios tenemos los herbívoros, en los secundarios los carnívoros y en los terciarios los carroñeros. Finalmente, en una cadena trófica también se encuentran los descomponedores. Observen este mapa conceptual que nuevamente, como su nombre lo dice, nos muestra conceptos más importantes de un tema y estos están acompañados de palabras de enlace que son cortas para organizar la información y dar a entender lo más importante de un tema a través de un mapa conceptual. Es muy importante que ustedes, número uno, lean bien el texto sobre el que van a hacer su mapa conceptual. Número dos, subrayen aquellos conceptos que a ustedes les parecen demasiado importantes, que a ustedes les parecen que sin esos conceptos el tema no podría ser comprendido. ¿Por qué? Porque subrayando esos conceptos, ustedes deberán incluir esos conceptos que hayan encerrado o subrayado. Los deberán incluir en su mapa conceptual. Y finalmente, traten de jerarquizar la información, es decir, definir o determinar o decidir cuál es la información que irá primero, cuál es la información que irá en la parte media de mi mapa conceptual y cuál es la información que irá hasta en la parte baja de mi mapa conceptual. Deben de discriminar o deben de seleccionar muy bien la información para evitar que su mapa conceptual tenga exceso de letras y que su mapa conceptual, en lugar de conceptos, tenga párrafos completos de información. Recuerden que el mapa conceptual es una herramienta de estudio que nos sirve porque nosotros sintetizamos la información más importante y es más fácil que yo regrese a estudiar con un mapa conceptual a que yo vuelva a estudiar leyendo todo el texto que es originalmente. Entonces, cuiden mucho estos detalles, estos aspectos para que su mapa conceptual quede lo mejor hecho posible. Finalmente, ¿cuál es el instrumento de evaluación que se utilizará durante esta semana? Será una lista de cotejo con 5 indicadores. Número 1. Lee atentamente el texto Las emociones. 2. Identifica e ilustra las categorías emocionales. 3. Comprende las características de un mapa conceptual. 4. Elabora un mapa conceptual, obviamente elaborado con las características que ya platicamos hace unos minutos. Y finalmente entrega su trabajo en tiempo y forma. Y tu trabajo se apega a estos 5 criterios de evaluación, muy seguramente tu evaluación de esta semana será un 10. Que tengan mucho éxito en sus actividades.